le daremos paso al siguiente panel, el cuarto y último de la tarde, para que, insisto, nos acompañen en el cierre del evento, Cumbre Fiscal, Paquete Económico 2021, Thomson Reuters en estratégica relación con Baker Tilly, para, decía yo, este último cuarto panel. Estará coordinado nuevamente por nuestro socio director de impuestos, Marco Aguiñaga, y en esta ocasión lo acompañan nuevamente, pero estuvieron en otros paneles separados, dos socios talentosos, guerrerenses, por cierto, los dos, ahora van a intercambiar con un regiomontano, que son Ramiro Ábalos y Eduardo Marroquín, socios ambos de la práctica de impuestos, con el último tema que es pues muy apropiado a lo que decíamos, Carlos, plataformas digitales, que es el futuro de las relaciones comerciales, de las relaciones de negocios, y que pues hablarán específicamente de tasas aplicables, las reglas de aplicación para los intermediarios y consecuencias de no cumplir con estas nuevas obligaciones en materia de plataformas digitales. Así es que nuevamente los dejo con nuestro socio director de la práctica de impuestos, Marco Aguiñaga. Adelante, Marco, bienvenido nuevamente, te esperamos. Buenas tardes, bienvenidos al panel número 4, plataformas digitales. Como bien lo adelantaba Pedro, me acompaña nuevamente, en este caso Eduardo y Ramiro. Buenas tardes, caballeros. Socio, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes. Pues antes de hablar de economía, de plataformas digitales, quisiera tocar el tema de lo que es la economía colaborativa. Pues en ella engloba las actividades del intercambio de bienes y servicios entre particulares a cambio de una contraprestación. Ahora bien, esto no es algo nuevo, ha existido siempre, pero es con la llegada de Internet donde cambian completamente las cosas. Pues algunos empresarios o visionarios detectaron que mediante una plataforma digital podrían conectar a aquellos demandantes de un bien y servicio con un oferente de estos bienes y servicios y obtener una ganancia en la intermediación. Todos felices, contentos, porque podemos en nuestro celular pedir, comprar, arrendar bienes, etcétera, etcétera, desde nuestra palma de la mano. Pero los fiscos federales se empezaron a preocupar, pues detectaron que en algunas transacciones ese comprador y ese vendedor realmente no estaban residiendo en la misma jurisdicción fiscal. Aparte, si se complicaba un poco más, ese intermediario algunas ocasiones no tenía presencia física, o algunas ocasiones no tenía presencia física ni en el país donde reside el comprador, ni en el país donde reside precisamente el vendedor. Entonces, todo esto complicaba en la parte de recolectar tributo, quién lo iba a pagar y en dónde lo iba a pagar. Se han hecho algunos, vamos a llamarlo, adecuaciones a las legislaciones locales, mas sin embargo no existe de momento un approach, un enfoque realmente unificado y que todos los participantes estén de acuerdo. México no es la excepción. México también ha implementado en su normatividad dispositivos tributarios que buscan recaudar algo de esa actividad económica. Para lo cual, Ramiro, te puedo pedir de favor que hables de la normatividad y así también de los cambios en la ley del impuesto a la renta para 2021. Claro, Marco, con mucho gusto. ¿Me ayudas con las láminas, por favor? ¿Me avisas, por favor? Ok. Listo. Bien, bien. En esta, me comentaba mi socio Marco Aguiñaga sobre el ¿sabe? Este gran mundo de plataformas digitales.
ciertamente, fíjense, en el contexto mundial hay un consenso en cuanto a que los servicios digitales sean alcanzados, pero por impuestos al consumo, como un impuesto al valor agregado. Donde no hay consenso es que esos servicios digitales sean alcanzados con un impuesto sobre la renta. En América Latina son muy pocos casos en donde algunos países han legislado en materia de ISR para alcanzar esos servicios digitales. Uno de ellos es Uruguay. Estamos viendo ahí una línea, una barra cronológica, que es básicamente en México. El año pasado se tuvo el inicio con la posibilidad, legislación en materia de alcanzar agravar los servicios digitales con un impuesto al valor agregado. En México, ¿cuál es la situación? Solamente se graban para efectos de impuesto al valor agregado. En materia de impuesto a la renta no hay gravamen, las plataformas digitales no pagan ISR. ¿Por qué? Porque hay un tema de establecimiento permanente, que es muy delicado con transnacionales. Las plataformas digitales solamente recaudan retenciones de impuesto sobre la renta o en su caso de impuesto a valor agregado. Me refiero al slide que están viendo ahorita. Van a encontrar que el 29 de abril del año pasado se publicaron las reglas misceláneas enfocadas a la opción para retener el impuesto sobre la renta y el impuesto a valor agregado. Posteriormente, el 9 de diciembre se publicaron, ahora sí, las modificaciones en materia de IVA y en materia de ISR para señalar la obligatoriedad en el texto de ley para efectuar las retenciones y ojo con esto, que los servicios digitales, y ahí van a encontrar dos escenarios en materia de IVA, van a encontrar dos grandes grupos. El primer grupo son los servicios digitales en materia de IVA. Me volteo y voy a otro escenario. El segundo grupo es el de servicios digitales de intermediación. Entonces, el de servicios digitales y el de servicios digitales de intermediación, que es donde están todas las marketplaces, están sujetas a el impuesto al valor agregado. Siguiente modificación, 28 de diciembre, sale publicada la resolución miscelánea fiscal 2020 con un capítulo, el 12 si mal no recuerdo, referente a normas regulatorias para presentar las declaraciones. Posteriormente, en el año 2020, dos resoluciones misceláneas. Primera resolución miscelánea, 12 de mayo. Segunda resolución miscelánea, 24 de julio, en donde se incorporan nuevas reglas referentes a hacer precisiones en cuanto a la forma de cómo pagar los impuestos. ¿Me ayudas con la siguiente, Marco? Claro que sí. Y esta se refiere a la modificación para el 2021. En materia de impuestos sobre la renta, les platicaba, la plataforma digital extranjera efectúa retenciones de ISR. ¿A quiénes? Pues a las personas físicas que ofrecen servicios, ¿verdad? O bienes o servicios de inmuebles en arrendamiento o hospedaje a través de estas plataformas digitales. Y hay una modificación muy importante. Hasta el 31 de diciembre del 2020, las retenciones se calculaban de conformidad con tarifas. En el caso del transporte de bienes de personas y de personas, el impuesto empezaba en el 2% y terminaba en el 8%. Modificación para el año 2021, queda en el 2.1%. En lo que se refiere a servicios de hospedaje, bueno, primer ejemplo de lo que se acabó de platicar, de transportación de bienes está Didi, Uber, Cabify, bueno, van a encontrar ahí una serie de aplicaciones enfocadas a este servicio de transportación. En lo que se refiere a servicios de hospedaje, el impuesto vigente hasta el 31 de diciembre de este año, la retención empezaba en el 2% y terminaba en el 10%. ¿Cuánto queda para el 2021? Queda en el 4%. Ahora, en lo que se refiere a la enajenación y prestación de servicios, también una tarifa empezaba en el 0.4% y terminaba en el 5.4%. ¿Cómo que va a quedar para el año 2021? La retención de ISR será del 1%. Sigue siendo provisional. Recuerden, hay sanción. Si hay una sanción, si el oferente no le proporciona a la plataforma digital extranjera su RFC, en ese momento el castigo es que la retención de ISR es mínimo del 20%. Y bien,
Hace un par de días leí en los medios, bueno, un artículo que hablaba sobre la utilización por parte del SAT de las plataformas digitales para la recaudación de impuestos. Miren, ¿quién lo iba a decir? Por ejemplo, Mercado Libre, esa marketplace tan grande en América Latina, que se iba a convertir en uno de los mejores recaudadores de impuestos de aquellas personas que están vendiendo productos y servicios a través de esta plataforma. Hay un estudio muy importante, hay un libro de la OCDE, el rol de las plataformas digitales en la recaudación de IVA, y ahí nos da unos datos interesantes, se los comparto. En materia de ventas mundiales de comercio electrónico, señala que tenemos actualmente un mercado de $2 billones, con una estimación de crecimiento en el 2021 de $4.5 billones. Además, señala que actualmente existen 1.6 mil millones de consumidores con una estimación de crecimiento para el 2022 de 2.2 mil millones de consumidores de servicios en línea. Esas son las principales modificaciones en materia de impuesto sobre la renta. Regreso contigo, estimado Marco. Muchas gracias Ramiro, en verdad muy apreciables tus comentarios. Ahora, muy bien, no solamente el impuesto a la renta sufre modificaciones en el tema de los intermediarios. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar de cambios propuestos para el 2021 en cuanto a la ley del impuesto al valor agregado, por favor? Con gusto, Marco, muchas gracias. Después de esta amplia introducción de mi socio y además paisano, y además coincidimos en que somos fiscalistas, Ramiro, ¿no? Los guerrerenses invadimos Baker Tilly. Pues bueno, bien comentaba Ramiro. A mí me toca hablar sobre la parte de intermediación. Precisamente uno de los tipos de servicios digitales es la intermediación a través de plataformas digitales. Ahí participan dos partes. Los primeros son los oferentes de un bien o servicio y por la otra tenemos a los demandantes de esos bienes o servicios. En la presentación tenemos 4 cambios que voy a comentar. El primero de ellos es que para el año 2021 se elimina como una excepción del pago del IVA como parte de servicios de intermediación a la enajenación de bienes muebles usados, toda vez que de acuerdo con la exposición de motivos, el tratamiento a esa enajenación de bienes debe ser el aplicable a lo que le corresponda de acuerdo con la ley del IVA. Es decir, vámonos al capítulo que habla específicamente de la enajenación y por tanto debe quedar grabado. Ese es el primer punto. El segundo punto, hablamos que existen residentes en el extranjero. Más bien, primero tenemos a las plataformas que prestan un servicio de intermediación a los residentes en el extranjero que no tienen establecimiento permanente aquí en México. Ellos están obligados a retener el 100% del IVA que cobren. Por consiguiente, o por otra parte, los residentes en el extranjero que no tengan establecimiento en México y que presten los servicios digitales a través de estas plataformas de intermediación que les procesan sus pagos precisamente, no estarán obligados a cumplir con ciertas obligaciones. ¿Como cuáles? Inscribirse ante el RFC, presentar información al SAT de manera trimestral, designar un representante legal, tramitar su firma electrónica, entre otras. Pero hay una condición, siempre y cuando la plataforma digital de intermediación le retenga el 100% del IVA correspondiente. Tercer punto, opción de publicar el precio de bienes o servicios sin manifestar el IVA. Para esos servicios digitales de intermediación o para esas personas se les permite la opción de publicar el precio en donde oferten los bienes y servicios por los enajenantes prestadores de servicios sin que manifiesten de manera expresa y por separado el IVA correspondiente, siempre y cuando publiquen la leyenda IVA incluida. Y finalmente, dentro de las nuevas obligaciones que deben cumplir las plataformas digitales, y también hay algunas que son excepción, se libera precisamente a esas plataformas digitales de intermediación que procesen los pagos y siempre y cuando hayan efectuado la retención del IVA, se les libera de la obligación de proporcionar al SAT diversa información de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente que presten servicios digitales, obviamente a través de esa plataforma, en cuyas operaciones hayan actuado como intermediarios. No obstante, y considerando o dado que las plataformas digitales de intermediación que procesan esos pagos efectuarán la retención del IVA y adicionalmente
que los residentes en el extranjero sin establecimiento en México, prestadores de servicios, precisamente van a quedar relevados del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el Ejecutivo Federal, en la exposición de motivos, consideró conveniente establecer que precisamente esas plataformas van a estar obligadas a emitir y enviar vía electrónica a todos los receptores de servicios digitales en territorio nacional que así lo soliciten, los comprobantes correspondientes a dichos servicios, con el IVA en forma expresa y por separado, ya sea a nombre de la persona a quien le efectúen la retención o a nombre propio. ¿Por qué? Porque es indispensable para que esos receptores puedan comprobar o la adquisición del servicio digital o, en su caso, efectuar el acreditamiento del IVA que se les traslade. Hasta aquí son los puntos relacionados con plataformas digitales. Marco, regreso la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Ahora bien, hablaste tú de obligaciones. Ramiro, ¿qué sucede si estas plataformas digitales no llevan a cabo o no cumplen con esas obligaciones? Ahora, y no solamente ellas actúan o necesitan a ciertas empresas en México para poder llegar a sus clientes mexicanos. ¿Qué nos puedes decir sobre qué sanciones van a ser vigentes para este 2021? Claro, Marco, con gusto. Esta es una propuesta que ya se había planteado el año pasado, pero no fue aprobada. Este año, señores, sí la aprobaron. Entonces, fíjense nada más. Según el último listado publicado por el Servicio de Administración Tributaria el día 10 de noviembre, hace unos días, de las plataformas digitales extranjeras, solamente se han inscrito 48. Nada más. Entonces, hay todo un mercado allá afuera, hay toda una serie de entidades que seguramente están prestando servicios y que no se han inscrito ante la autoridad, y tiene sus consecuencias graves a partir del 1 de enero de 2021. Les doy un dato. ¿Qué plataformas se han inscrito? Miren, ahí van a encontrar Apple, por si tienen el servicio de Apple Plus, ¿verdad? Van a encontrar SBO, van a encontrar Didi, Uber, Facebook, ya se inscribió, Airbnb, que se habían parado, que también fue un temazo el tema el asunto de Airbnb, ya se inscribió. Que ojo con ese asunto de administración de propiedades. Me preguntaban en un foro, oye, Ramiro, estoy administrando 11 propiedades, no son mías, me las dan en administración, yo las doy de alta en la plataforma de Airbnb o en Booking. Booking me cobra un fee del 8%, Airbnb me cobra un fee del 3%. Evidentemente hago business, hago negocio con Airbnb, y ahí llevo a cabo, ¿sabes?, el arrendamiento de esas 11 propiedades o servicios de hospedaje, ¿verdad? Me depositan, entonces me gano un fee del 12% a partir de la entrada en vigor de esta normatividad, que fue el 1 de junio de este año. Fíjense, esa plataforma tiene que informarle al SAT unos datos. Les voy a compartir unos sensibles: nombre, cuenta bancaria, y en el caso de los servicios de hospedaje, tiene que darle la dirección del inmueble. Ese personaje tiene un problema porque me decía, yo me volteo y le entrego el dinero a los dueños porque las 11 casas no son mías. Y le preguntaba, oye, pero cuando le entregas el recurso, ¿te da un recibo? Pues no. Ese 12% que te estás ganando de comisión no te va a ser suficiente para cubrir el impuesto que se va a detonar por esos pagos que te está efectuando la plataforma. A partir del 1 de junio de este año, cambió la forma de pagar esos impuestos. Ahora, estas plataformas, les decía, se han publicado, se han enlistado 48, LinkedIn, Roku es un aparatito de servicios también ¿saben?, de streaming, música, video, Netflix, Zoom ya se inscribió, Nintendo también, juegos, ya está inscrita, pero faltan un número muy importante. Ahora, si fíjense, las consecuencias, dice en materia de IVA, se considera falta grave el no inscribirse en el RFC, el no designar un domicilio, el no tramitar su firma electrónica o su e-firma, y el no designar un representante legal en México. Entonces, esas son faltas graves. La consecuencia es bloqueo del acceso a Internet de sus servicios.
Imagínense el caos que va a ocasionar socio Eduardo, que bloquea el servicio de Facebook, ¿no? Ya me imagino, o sea, Imagínate, sí. sí, que el Netflix, por el amor de Dios. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y luego en esa temporada de pandemia. Entonces, si hay una consecuencia fuerte, además, fíjense, además de esas faltas graves, tanto en materia de renta como en materia de IVA, es novedad que si las plataformas digitales extranjeras no presentan declaraciones de pago de impuestos en 3 meses consecutivos y en materia de IVA no presentan declaraciones informativas trimestrales, que ojo, esa declaración informativa a la que hace referencia esta sanción solamente, yo lo divido en IVA en 2 escenarios siempre, el escenario de servicios digitales, que son todos los que reciben receptores en México, video, música, cursos, Coursera, que es una plataforma digital extranjera para dar cursos de capacitación, ya se inscribió ante el SAT. Y el otro escenario son todas las marketplaces. ¿Hay que van a encontrar ahí? Mercado Libre, Amazon, eBay, AliExpress, Alibaba, Wish, bueno, todas las que se hablan de intermediación están en ese escenario. Ramiro. Servicios digitales de intermediación. Entonces, esas marketplaces están obligadas a presentar unas declaraciones informativas trimestrales. Perdón, sí. Perdón, estamos sobre tiempo. ¿Podrías concluir con tu presentación de este tema? Concreto, si no presentan declaraciones de pago de 3 meses consecutivos o informativas por 2 periodos consecutivos, también se hacen acreedores a la sanción por el bloqueo, les bloquearían el acceso a Internet. La consecuencia, el SAT le informa a los concesionarios de la red pública de telecomunicaciones. Estos tienen 5 días para llevar a cabo el bloqueo. Si no lo hacen, tienen una sanción de 500,000 a 1,000,000 de pesos por cada mes que no hagan el bloqueo. Sería todo por mi parte. Regreso contigo, Marco. Muchas gracias, Ramiro. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar del bloqueo que pueden sufrir precisamente estos intermediarios o estas plataformas digitales? Sí, gracias, Marco. Vamos al procedimiento de inmediato. Me iba a seguir a hablar de Tinder, pero ya no me diste oportunidad. Te veo muy exigente con el tiempo, mi querido socio, entonces vamos rápido. A la próxima. En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas por mi socio Ramiro, resultará aplicable la sanción consistente en el bloqueo temporal para el acceso al servicio digital, y justamente previo al bloqueo, el SAT tiene que dar a conocer la resolución correspondiente por incumplimiento. En la siguiente lámina, mi querido Marco, vamos a ver, si me ayudas, por favor, vamos a ver. ¿Ya está ahí? Porque ahorita no lo estoy viendo aquí en mi pantalla, perdón. Bueno, tenemos, yo tampoco la veo, pero es una atrás, por favor, una antes. No, ya estoy viendo, permítame un momento. Esa mera, mi querido Marco, gracias. Okay. El procedimiento, ¿cómo se va a llevar a cabo? Hay que separar 2 grupos. El primero, los que hayan incumplido con inscribirse ante el RFC, designar representante, domicilio y la fiel, la resolución se va a publicar en el diario oficial para que todo México se entere. ¿Por qué? Pues porque no se ha inscrito. Obviamente la autoridad no tiene conocimiento. Segundo grupo, la resolución se notificará al representante legal, dado que ya pues, está inscrito. ¿Y por qué causales se les va a llevar a cabo el procedimiento de bloqueo temporal? Por no haber proporcionado información al SAT sobre operaciones realizadas y no presentar la declaración del IVA, o por no haber enterado la retención del IVA, o bien por no haber proporcionado la información correspondiente a sus clientes. En la siguiente lámina, ahora sí, Marco, voy a hablar del procedimiento muy rápido. Y tenemos aquí algunas preguntas. ¿A quién le aplican el bloqueo temporal? El bloqueo temporal se le aplica a la persona moral residente en México o residente en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como a las entidades jurídicas extranjeras que proporcionen directa o indirectamente el uso de esas plataformas, aplicaciones informáticas y similares. Segunda pregunta, vamos por el procedimiento. ¿Quién debe ordenar el bloqueo? El bloqueo temporal lo debe ordenar, se deberá ser ordenado más bien a los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México mediante una resolución que esté fundada y motivada y que la va a emitir un funcionario público con cargo de administrador general. En ese sentido, ¿qué tiene que hacer el concesionario de la red pública de telecomunicaciones? Bien lo decía Ramiro, tendrá 5 días para que una vez notificada esta resolución ordene el bloqueo temporal del acceso a ese servicio digital. Y también deberá informar el del cumplimiento
de dicho bloqueo temporal a la autoridad fiscal al 5º día siguiente, una vez efectuado ese bloqueo. Por otra parte, el SAT va a dar a conocer en su página de internet y en el Diario Oficial de la Federación el nombre del proveedor y la fecha a partir de la cual deberá realizarse el bloqueo temporal del acceso a ese servicio digital. Una vez que se recibe la resolución en donde se ordena ese bloqueo temporal, los contribuyentes tienen 15 días a partir de esa notificación para desvirtuar los hechos consignados en la misma y aportar las pruebas que, en su caso, correspondan. Se tiene la facilidad o se contempla que podrán solicitar una prórroga de 5 días para aportar documentación e información adicional. En ese escrito aclaratorio se debe manifestar forzosamente un domicilio en territorio nacional o bien un correo electrónico para recibir las notificaciones que correspondan. La autoridad fiscal contará con 15 días para que valore esa documentación e información o manifestaciones que en su caso aporte el contribuyente y posteriormente esa misma autoridad fiscal va a notificar la resolución del domicilio o correo electrónico manifestados anteriormente o cuando resulte aplicable a través del Diario Oficial de la Federación. Dentro de los primeros 5 días al plazo de 15 días que mencioné anteriormente, la autoridad puede emitir un requerimiento de información adicional para efecto de que el contribuyente dentro de los 5 días posteriores pueda aportar información adicional o solventar lo que en su caso observe o haya observado la autoridad fiscal. Transcurrido ese plazo y si el contribuyente permanece callado, no aporta información adicional para el acceso al servicio digital. Y posteriormente, cuando se aclare lo que en su caso corresponda y el contribuyente aporte todas las pruebas que se requieran, el SAT mediante una resolución va a emitir una orden de desbloqueo al concesionario de una red pública de telecomunicaciones para que máximo en 5 días cumplimente ya esa reactivación o ese desbloqueo correspondiente. Esa orden la tiene que emitir también el administrador general que ordenó previamente el bloqueo temporal y el SAT está obligado a reincorporar a ese contribuyente que ya arregló la situación ante el RFC e incluirlo en la lista como un proveedor, más bien una plataforma autorizada. Marco un poquito corriendo, pero ese es el procedimiento para el bloqueo y desbloqueo. Te paso los micrófonos. Muchas gracias. Muy rápido, pero en verdad muy, muy conciso. Eduardo, Ramiro, hemos llegado al final de este panel 4 plataformas digitales. Hasta aquí sus servidores, Eduardo Marroquín, Ramiro Ábalos y Marco Aguiñaga.